Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a presentar el libro Conflicto distributivo entre salarios y ganancias, una revisión teórica. Los autores de este material son el doctor Daniel Velázquez Orihuela, Eduardo Rodríguez Juárez y José María González Lara. Vamos a darle la bienvenida a los doctores Eduardo Rodríguez y Daniel Velázquez. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabi. Muy buenas tardes. He elegido algunas preguntas para que nos den a conocer parte de su material. Empezaré con la número 1. Dice, ¿cuál fue la motivación para escribir el libro Conflicto distributivo entre salarios y ganancias, una revisión teórica? Bueno, me gustaría comentar brevemente que esta obra es resultado de un proyecto de investigación que se tuvo con la Universidad Autónoma de Coahuila y el área académica de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es un proyecto que nos llevó alrededor de 4 años de trabajo arduo. A partir del 2013 se empezó a realizar un seminario en el cual se discutían los temas fundamentales sobre este conflicto distributivo entre salarios y ganancias, teniendo como resultado esta obra. No sé si quieres. ¿Algún comentario? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, el libro habla sobre conflicto distributivo entre salarios y ganancias. ¿Qué tan importante es este conflicto actualmente? Bueno, este conflicto actualmente es de suma importancia. De hecho, es uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad en el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, existen, por ejemplo, regularidades estadísticas que muestran que la participación de los salarios en el producto ha caído en la gran mayoría de los países, desde 70 al 80, dependiendo de cada país. Pero lo que se observa es una disminución de la participación de los salarios en el ingreso. Es decir, cada día los trabajadores son más pobres. Y en contrario, lo que se observa es que hay un pequeño porcentaje de la población que se apropia del ingreso. Por ejemplo, veamos el caso de México. En México, por ahí de 1976, los salarios representaban cerca del 45% del PIB. Actualmente los salarios representan cerca del 25% del PIB. Es decir, la participación de los salarios en el ingreso mexicano han caído aproximadamente 20 puntos porcentuales del PIB, lo cual solamente refleja el empobrecimiento que tienen los trabajadores mexicanos. En contraste, observamos, por ejemplo, que las 4 familias más ricas de México se apropian de un poco más del 8% del PIB. Esta impresionante desigualdad es el conflicto que estamos viendo, el conflicto distributivo por la renta. Muy bien, doctor. ¿Algún comentario? Sí, solo complementar lo que dice el doctor Daniel Velázquez. Por ejemplo, según el último dato que da Oxfam, una agencia internacional que se dedica al estudio de la distribución del ingreso de la riqueza a nivel mundial, señala que casi la mitad de la población pobre es equivalente a los 8 hombres más ricos del mundo. El ingreso que tiene la población, la mitad de la población más pobre, es equivalente a los 8 hombres más ricos del mundo, para que veamos nada más la importancia de este conflicto distributivo, cómo es muy importante analizar cómo se distribuye la riqueza. Muy impresionante el dato. ¿Por qué hacer una revisión teórica sobre este tema, doctores? Híjole, bueno, para empezar, la teoría es una ventana que abrimos para explicarnos la realidad. En ese sentido, la teoría económica es una ventana que abrimos para explicar la realidad económica o los fenómenos económicos. Lo que tenemos en la disciplina, en economía, es que existen varias teorías, es decir, existen varias ventanas para entender un mismo fenómeno. Y lo más interesante de todo esto es que muchas de esas explicaciones son contradictorias entre sí. Es decir, lo que nosotros ofrecemos en este libro son distintas formas de entender un mismo fenómeno. Y esas distintas formas suelen ser a veces complementarias y a veces contradictorias. Y entonces se queda a juicio del lector analizar qué parte es la que mejor explica lo que está observando. Muy bien, doctor. ¿Algún comentario? Sí, es importante decir que nuestro objeto de estudio se centró precisamente en este conflicto entre salarios y ganancias,
y lo que damos es brevemente una explicación de cómo lo ven las distintas teorías, como lo decía el doctor Daniel Velázquez, ¿no? Cómo distintas teorías explican un mismo fenómeno y cómo a partir de distintos supuestos se puede llegar a resultados distintos que se traducen en políticas económicas para poder mejorar pues los niveles de bienestar. Entonces creo que es una obra interesante que puede ayudar a conocer un poco de las teorías que tratan este tema, conflicto distributivo entre salarios y ganancias. Muy bien, doctor. Vamos a abordarlo más específicamente. En el primer capítulo se abordan las ideas de Adam Smith, quien es ampliamente reconocido por su metáfora de la mano invisible, la cual se utiliza para sostener a través de los mercados libres se lograra el bienestar social. Sin embargo, en este capítulo se argumenta que Smith concibe una sociedad que es asimétrica. ¿En qué sentido la sociedad es asimétrica para Smith? Bueno, mira, tienes razón en lo que argumentas. Efectivamente, Smith es el padre de la economía y una de su principal metáfora tiene que ver con la mano invisible, que es el argumento que se utilizó y que suele utilizarse para defender el libre mercado. Sin embargo, Smith, o para Smith, las economías son asimétricas. ¿Por qué son asimétricas? ¿O qué significa esto de asimétricas? Significa que no todas las personas o no todos los intereses personales se ven reflejados en el mercado. Existen personas cuyos intereses el mercado obedece y personas cuyos intereses el mercado ignora. En ese sentido, por ejemplo, para Smith es clarísimo que los capitalistas o las decisiones de los capitalistas son las que guían el mercado. En contraste, las decisiones de los trabajadores no influyen de manera importante en el mercado. Eso tiene consecuencias importantes porque en el momento de que se distribuye la renta, no es lo mismo si tu decisión es importante o si no lo es. Es correcto. De hecho, a mí me gustaría comentar un poquito también sobre este concepto de asimetría. La asimetría tiene que ver con quién toman las decisiones económicas. ¿Qué decisiones económicas? Pues qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce y cómo se distribuye. En ese sentido, pues la visión que se tenga de la sociedad, esta visión que se tenga de quién responde esas preguntas, es lo que nos lleva a situar en una sociedad de asimétrica o de asimetría. Adam Smith ve una sociedad asimétrica, es decir, que las decisiones no son tomadas por todos, que hay un grupo de personas, ¿no?, el que llama capitalistas, que son los que toman esas decisiones económicas y por tanto, pues la concepción de mercado, la concepción de distribución, la concepción de producción, pues va a cambiar. O sea, cómo se ven los fenómenos económicos cambia desde la perspectiva de concepción social que tenga cada uno de los autores. Muy bien, doctor. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues en el capítulo 2 tenemos que se aborda la teoría ricardiana, en la cual los rentistas son una parte importante de los actores que están en pugna por el ingreso. ¿Qué tan importantes son los rentistas actualmente en la pugna por el ingreso? Ok. Mira, en realidad cuando Ricardo plantea su teoría, Ricardo habla sobre todo de los terratenientes. Sin embargo, la visión de Ricardo es sumamente interesante y sumamente importante o vigente en la actualidad porque se puede aplicar no solamente a los terratenientes, se puede aplicar sobre todo a los capitalistas financieros. Y los capitalistas financieros, que serían los rentistas actuales, son un factor predominante para explicar la distribución actual y para explicar los procesos de concentración del ingreso y para explicar cómo esos procesos de concentración del ingreso impiden que la economía pueda crecer. Entonces yo creo que Ricardo es muy actual, pese a que Ricardo no hablaba del capital financiero, hablaba de los terratenientes. Muy bien, doctor. Totalmente de acuerdo, nada más señalar precisamente eso, ¿no? Que la analogía que podemos hacer
hoy en día, bueno, perdón, no analogía, sino más bien la comparación que se puede hacer hoy en día con cómo puede analizarse la renta es fundamentalmente en el sector financiero. De hecho, los nuevos ricardianos o neorricardianos pues han trabajado mucho los trabajos o las ideas de David Ricardo en cómo la renta influye en las decisiones en el mercado financiero. Muy bien, doctor. Bueno, pues pasemos al tercer capítulo donde abordan la teoría marxista. Sin embargo, tras la caída del bloque socialista, ¿qué tan importante o pertinente es analizar esta teoría? La teoría marxista es fundamental porque nos ayuda a entender una sociedad capitalista, como lo decíamos, asimétrica, ¿no? Nos permite entender cómo la distribución de la riqueza es un elemento fundamental, sobre todo cuando Marx explica cómo la obtención de plusvalía se vuelve el eje fundamental del sistema económico capitalista y cómo el ejército industrial de reserva ayuda a la disminución de los salarios y por ende esa disminución de los salarios incrementa las ganancias. Entonces lo que Marx plantea es un conflicto distributivo fuerte, además considera elementos históricos fundamentales para su análisis. En ese sentido, yo creo que Marx sigue vivo, o sea, esas ideas se pueden seguir estudiando cuando nosotros vemos cómo en una sociedad de mercado, pues el desempleo o los trabajadores que no tienen empleo han servido para la disminución de los salarios, ¿no? Los salarios muchas veces caen también derivado de que existen otros trabajadores que pueden o que están en posibilidades de aceptar un salario menor, tal y como lo señalaba Marx cuando hablaba de este ejército industrial de reserva. A mí solamente, yo estoy completamente de acuerdo con lo que el doctor Eduardo acaba de mencionar, solamente me gustaría mencionar que los principales aportes de Marx tienen que ver con cómo funcionan las economías capitalistas. Y solo sus aportes, sobre todo políticos, tienen que ver con el socialismo, con su idea de lo que tendría que ser el socialismo y cómo los obreros tendrían que organizarse para tomar el poder. En ese sentido, sobre todo, yo creo que el Capital, la obra principal de Marx, no solamente es importante, sino que es actual y es vital que todos los economistas y aquellos que incluso que no son economistas, pero que les interesa entender la economía, la conozcan. Muy bien, doctor. Bueno, pues vamos a pasar al capítulo 4. Analizamos la postura de la teoría neoclásica, en donde se destaca que en escenarios competitivos no hay conflicto distributivo, siendo esta la teoría dominante. ¿Qué consecuencias de política económica tiene esta postura? Esto es bien importante porque, mira, la gran mayoría de los criterios de política económica se sustentan en las ideas que se emanan de esta teoría. Entonces, de repente tenemos una teoría en el centro que argumenta que no existe este conflicto. Y no existe este conflicto porque argumenta que los factores son remunerados conforme a su productividad, es decir, los salarios se remuneran conforme a la productividad del trabajo. En consecuencia, al trabajador se le paga su aporte a la producción, ni más ni menos, su aporte a la producción. Entonces, no puede haber ningún conflicto entre lo que le pagan a uno y lo que le pagan al otro. Y además, ese salario es un salario que permite o que garantiza que el capitalista o el empresario obtenga la máxima ganancia. ¿Qué implica esto para la política económica? Pues implica, por ejemplo, que cuando se negocian salarios, lo único que se diga es que los salarios deben de crecer conforme a la productividad, ni más ni menos, ¿no? Se puede crecer menos, pero no más. Y eso no genera ningún tipo de conflicto a los hacedores de política, al contrario, es la recomendación idónea. Pero también implica que tengamos escenarios como el de México, en el cual los salarios van cayendo drásticamente y la concentración del ingreso va creciendo. Y que se vea como política, por ejemplo, en lugar de tener una política salarial amplia que permita recuperar el ingreso de los trabajadores, tengamos programas de combate a la pobreza.
Es decir, se desliga la pobreza de la política salarial. Hay un desligue completamente. Eso es lo que implica. Y tiene otras implicaciones muy importantes. Por ejemplo, el sacar el concepto distributivo del eje de la teoría y del eje de la ventana también implica que cuando se negocian salarios o se ve el desempleo, se pueda ver al desempleo como un fenómeno natural y esencialmente responsabilidad de los trabajadores. Es decir, el desempleo es debido a que los trabajadores piden salarios muy altos o debido a que los trabajadores no se esfuerzan lo suficiente y entonces el mercado los tiene que disciplinar con el desempleo. Tiene implicaciones muy importantes, como puedes ver. Muy bien, doctor. No, y otra característica ahorita de lo que señalaba el doctor Daniel en cuanto al desempleo tiene que ver con cómo las condiciones de trabajo se van deteriorando. ¿Por qué? Porque al ser tu propia decisión, el estar desempleado por no querer aceptar lo que el salario, lo que el mercado te da, ¿no? En este caso el salario real que el mercado tiene, pues entonces el desempleo es totalmente voluntario. Y si es involuntario, se debe a que existen rigideces en el mercado. Y una rigidez es todo aquello ajeno a las decisiones individuales de las personas que ocasiona que el salario, en este caso, el salario real, suba. ¿Qué es lo que dicen los seguidores neoclásicos que ha ocasionado el incremento salarial? Los sindicatos, el que se tenga prestaciones, el que se tenga un salario mínimo. Entonces, la política económica es acabar con esas rigideces. Y eliminar esas rigideces implica no solo la reducción salarial, como lo decía el doctor Velázquez, sino también las prestaciones sociales, sino también la seguridad social, ¿sí? Todos estos elementos que te llevan a que México hoy viva, además de una crisis de desempleo, una crisis de precariedad en las condiciones laborales. Entonces, lo que la teoría justifica, pues nos lleva a situaciones drásticas. Es con lo que iniciábamos esta charla. La teoría tiene un elemento fundamental para las decisiones de política económica. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a pasar al capítulo número 5. Se estudian Kalecki y nuevos kalekianos y argumenta un incremento salarial puede hacer crecer la rentabilidad de las empresas. ¿Podrían profundizar en este punto, por favor? Sí, mira, este resultado se le conoce como la paradoja de los costos. Y es porque regularmente, por ejemplo, en la teoría clásica, los salarios solo son vistos como un costo. Sin embargo, para los kalekianos, los salarios cumplen una función dual. Son un costo efectivamente para las empresas, pero también son un componente de la demanda. Es decir, a medida que los salarios crecen, la demanda de los trabajadores también lo hace. En ese sentido, incrementar los salarios implica incrementar la demanda. Y al incrementarse la demanda, las empresas se ven motivadas a invertir más, a producir más y a invertir más. Y es este incremento en inversión la que va a hacer crecer la rentabilidad de las empresas. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, es lo que te decía, distintas formas de ver un mismo fenómeno, no solamente distintas, sino contradictorias. Porque por un lado tenemos una teoría, la analizada en el capítulo 4, que nos dice que mayores salarios, mayor desempleo, y por otro lado tenemos una teoría que nos dice que no, que es todo lo contrario, que a mayores salarios, mayor nivel de empleo e incluso mayor rentabilidad de las empresas. Aunque la distribución relativa del ingreso puede favorecer a los trabajadores. Entonces, ese tipo de cosas nos permiten no solamente analizar los fenómenos de forma distinta, sino imaginar que distintas políticas económicas son posibles. Y eso es muy importante porque actualmente hay algo que se conoce como el pensamiento único. Y el pensamiento único tiene que ver con el hecho de que la teoría neoclásica es la principal teoría y en algunos casos la única teoría que se suele enseñar en las universidades. Muy bien, doctor. ¿Algo que desea agregar? No, creo que ha quedado muy claro. Creo que en este sentido el doctor Daniel ha hecho hincapié en los puntos más interesantes del
este libro, sobre todo la importancia de por qué se tienen diversas teorías, en este caso la teoría kaletiana, ¿no? Cómo se explica este fenómeno distributivo y cómo los salarios se vuelven un elemento importante para reactivar la demanda efectiva, como se señala en las ideas de Kalecki. Yo creo que ha quedado, pues lo ha explicado muy bien. Entonces, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, en el capítulo número 6 abordan las posturas de la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo, en donde se argumenta que el salario es una variable distributiva. ¿Podrían ampliar un poco este punto? Sí, mira, cuando se argumenta que el salario es una variable distributiva, en realidad lo que se está argumentando es que la oferta y demanda de trabajo por sí mismas son incapaces de determinar el salario. Que en realidad lo que hay detrás de la determinación del salario es un proceso de negociación, de cómo nos vamos a repartir el pastel. Es eso. No, regularmente, por ejemplo, cuando se habla de precios, lo que se habla es que los precios se forman a partir de oferta y demanda. Y una vez que se conoce el precio, entonces se conoce la asignación. Es decir, por ejemplo, un mercado de manzanas. Tiene la oferta de manzanas, la demanda de manzanas y se forma el precio. Y una vez que conocemos el precio, sabemos cuánto compramos de manzanas y cuánto vendemos de manzanas. Se supone que el trabajo podría funcionar igual. Es decir, tenemos oferta de trabajo y demanda de trabajo. Y una vez que estos confluyen, se forma el precio, salario real. Y una vez que se termina el salario real, se sabe cuál es el nivel de empleo. Bueno, pues según la TIM, esto no funciona así. Lo que tenemos es oferta y demanda de trabajo. Pero esta confluencia no da como resultado un salario. Y como no da como resultado un salario, entonces no se forma un mercado. Y como no se forma un mercado, entonces surge la pregunta, ¿quién determina el salario? ¿Cómo se determina el salario? ¿Qué es el salario? Y entonces resulta que se suele argumentar que el salario es esencialmente una variable distributiva, es decir, es la forma en que los trabajadores tienen de participar en el producto social. Esto es sumamente interesante porque, como les comentábamos, algunas teorías son contradictorias, pero pueden ser contradictorias y compartir supuestos distintos. Y entonces es difícil poder hacer la comparación, más allá de los resultados distintos. Pero cuando una teoría comparte los mismos supuestos y arroja resultados diferentes, entonces la comparación se hace mucho más clara, mucho más rica. ¿Por qué menciono esto? Menciono esto porque la TIM comparte los supuestos metodológicos de la teoría neoclásica. Y en ese sentido, el hecho de que arroje resultados contradictorios de la teoría neoclásica nos permite hacer una contrastación mucho más rica. Muy bien, doctor. ¿Algo que decir? Claro que sí, yo creo que algo importante de la TIM, de esta teoría de la inexistencia del mercado de trabajo, es precisamente la concepción que se tiene sobre el trabajo mismo. Mientras que en la teoría neoclásica el trabajo es visto solamente como un factor de producción, es decir, como una mercancía que se compra y se vende en el mercado, por eso lo que explicaba el doctor Daniel, pues en latín el trabajo es visto como un elemento de cohesión social, que permite la cohesión social y que tiene tres propiedades fundamentales. El trabajo, dice, es histórico, es colectivo y es cooperativo. Es histórico porque lo que hoy sabemos se debe a lo que nos enseñaron ayer, ¿no? Y lo que sabrán mañana, pues para desarrollar cualquier producción, pues será resultado de lo que hoy sabemos, ¿no? Entonces, se tiene ese proceso evolutivo de historia. Es colectivo, pues porque nos involucra a todos, ¿no? Todos. Si queremos obtener un salario y generar esa cohesión social, pues tenemos que participar en la sociedad a través de nuestro trabajo. Es la manera, como lo decía el doctor Daniel, trabajando nos hacemos llegar de ese salario que nos permite ser partícipes del producto social. Y es cooperativo, pues porque en el trabajo se coopera, se vive en la colectividad. Entonces, esos tres elementos son una diferencia muy grande que se tiene en latín
a la que se tiene en la teoría neoclásica o fundamentalmente, ¿no? ¿Cuál es la concepción que se tiene del trabajo? Y para mí es un punto que creo vale la pena resaltar. Gracias. ¿Algún otro comentario, doctor? Bueno, para ustedes, ¿cuál sería la conclusión de esta obra? Esa es una pregunta difícil. ¿Cuál es la principal conclusión de esta obra? Yo creo que si podemos hacer una reflexión sobre las principales conclusiones, tendrían que ser que existen distintas formas de analizar un fenómeno y que por lo tanto existen distintas recomendaciones de política económica. Es decir, que esta idea del pensamiento único no se sostiene de ninguna forma y que sobre todo los que estudian economía requieren conocer que existen más formas de acercarse a un problema y más que esto, que existen distintas perspectivas que pueden ser contradictorias entre sí. Y entonces pueden elegir qué teoría explica mejor la realidad, qué teoría les satisface más en la explicación. Y puede ser que para algún fenómeno sea una teoría y para otro fenómeno sea otra teoría. O incluso pueden hacer mezcolanzas. Pero que sepa nuestro público que esta idea de que parece que la economía es una ciencia y que lo que dice es totalmente verdad, es falsa. O sea, no es así. No es así. Existen distintas perspectivas. Muy bien, doctor. Sí, pues complementando un poco lo que dice el doctor Daniel, ¿no? O sea, lo importante es conocer y tener esas perspectivas sobre cómo, a partir, lo decía yo hace rato, a partir de distintos supuestos, podemos llegar a conclusiones totalmente diferentes y, como decía, incluso en algunos casos contradictorias. Mientras una me dice, esto súbelo, la otra me dirá, aquí bájalo, la otra dice, no lo muevas. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues el principal aporte es eso, dar un panorama general sobre estas teorías que nosotros abordamos en este libro, para que el lector tenga esa posibilidad de conocer cuáles son los principales supuestos que llevan a los resultados de política económica sobre el problema de estudio de la obra, que es el conflicto distributivo entre salarios y ganancias. Muy bien, doctor. Les agradezco mucho su presencia. Les recomendamos el libro nuevamente, Conflicto distributivo entre salarios y ganancias, una revisión teórica. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, Fabi. Muchas gracias. Buena tarde. Invitar a todos a leer el libro. Espero y sea de su agrado cuando lo vean. Es un libro realmente que vale la pena consultar, leerlo y pues no me resta más. Aclarar que está disponible en la librería Carácter y está disponible en internet. Bueno, pues muchísimas gracias y los invitamos a leerlo. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.